Jorge, bienvenido a la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación a participar. Y Chao, qué gusto. ¿Cómo estás? muy bien, muchísimas gracias. Va a ser un gusto coincidir con Jorge el día de hoy. Les cuento un poco acerca de su currículum. Él es fundador y CEO de Argentum Textil. Es una empresa dedicada a los hilos técnicos y funcionales para la fabricación de tejidos. Se ubica en San Andrés Cholula, Puebla, y cuenta con una única planta de producción en México, hecho a andar a mediados de la década de los 50 y continúa en manos de su familia fundadora. Y la compañía se ha aliado con un socio estadounidense para el lanzamiento de una primera colección de ropa circular. Ahorita nos va a platicar mucho más al respecto. De hecho, esa me gustaría que fuera una de las primeras preguntas. ¿Cómo es que Argentum se interesa como en este pues, qué sistema, ¿no? Esta nueva economía que es la economía circular? Cuéntanos, Jorge, y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Lau. Bueno, es un gusto estar contigo y con tu auditorio, que siempre hace entrevistas muy enriquecedoras y aprendemos todos de todos. Creo que es una labor bien padre que hace. Pues mira, el tema de Argentum, como bien decías, yo soy tercera generación de una familia que siempre ha estado en textiles y bueno, a lo largo del tiempo también en los modelos y la economía y los usos y costumbres van cambiando y el tema es también saber adaptarse a las nuevas realidades y al mundo, ¿no? El mundo es un mundo cambiante. Entonces, propiamente Argentum, que llevamos 50 años, ya más de 50 años en el mercado, Argentum como tal nace en 2012 y nace en 2012 derivado justamente de estos cambios, ¿no? En los años, lo voy a hacer un poquito de historia muy breve para entender el presente donde hoy estamos, pero en los años 60, 70, 80, como que las cosas en el mercado eran muy similares en México, ¿no? México era un gran productor de textiles y un gran consumidor de textiles, todo era muy local, entonces lo que se fabricaba era para el mercado nacional. Y en los años 80 empieza a haber estas ideas más globales, empieza a haber tratados comerciales, ¿no? Nace ahí un tratado a mediados de los 80, se llamaba GATT, que era un primer tratado donde ya se veía que las economías tenían que tener una interconexión y estar mucho más relacionadas, ¿no? Entonces empieza a haber este tema de las importaciones y las exportaciones, y México pues entra en esta modalidad porque el mercado hacia ahí va, ¿no? Y nosotros en ese momento, pues nos quedamos con una visión más tradicional y como que no, mi abuelo y mi padre en esa época no se habían enfocado a ese tema, se quedaron más en el mercado nacional y teníamos ahí una distribuidora de telas en el centro de la Ciudad de México, en Isabel la Católica, que era la calle de los Casimires, ¿no? Todavía sigue siendo, hay algunas tiendas todavía de Casimires, pero el movimiento que había en la Ciudad de México, en el centro de fabricación, era enorme. Estaba Izazaga, el Correo Mayor, todo estaba lleno de empresas de confección. Pues era un nodo de fabricación textil importantísimo en México, ¿no? Y de ahí se repartía para todo, para el norte, para el sur, para todos los grandes almacenes. Entonces, estaban muy centrados en eso, y creo que nos faltó, como que les faltó entender el momento, ¿no? Y eso lo hago como un poquito antecedente, que cuando hicimos Argentum, pues empezamos a ver que había otra vez cambios en el mercado. Los cambios son muy cíclicos, o sea, cada 10, 15, 20 años hay un cambio económico, un cambio de modelo. Ahorita hablaremos de la economía circular, es un modelo nuevo, en fin, ¿no? Pero tienes que saber leerlo a tiempo, entenderlo y tratar de ir adaptándote, porque no puedes cambiar de 0 a 100, o sea, es como ir modulando esos cambios e ir poco a poco haciendo integrando a las nuevas fórmulas de negocio. En el caso de nosotros en el pasado, pues hoy lo puedo hablar, hoy lo puedo ver en retrospectiva, y creo que no actuamos o no se actuó de una manera tan rápido, tan eficaz hacia las nuevas fórmulas, y nos quedamos un poco en el mercado nacional. Luego de esto vino, pues, los años 90, el boom de los pantalones tipo Dockers, de estos de algodón, ¿no? Y el dress code también cambió de ser formal, todo el mundo iba de traje a la oficina, un pantalón de vestir, y de repente ahora esta modalidad más casual, ¿no? El dress code también cambió. Y todas esas cosas afectan al mercado. Entonces,
empezaste a quedar con un mercado que se empieza a hacer más chiquito, empiezan a entrar importaciones muy fuertes de otros países y los hábitos de consumo cambian. Entonces, esa es un poquito la tormenta perfecta, ¿no? Y nosotros no evolucionamos en ese momento a otro tipo de productos. Cuando lo quisimos hacer ya fue un poco tarde, ¿no? Nos desfasamos del boom que hubo de demanda. Ya cuando quieres entrar ya no te toca de la forma más favorable. Y bueno, pues eso nos distrajo de algo que éramos muy especialistas, que era la fabricación de telas para trajes y telas para prendas de vestir, pero pues digamos que de alta gama. Y nos empezamos a desdibujar un poco, a fabricar, pues ahora algodón, ahora mezclas de poliéster algodón, camisería, pero ya no eras el líder, ya eras alguien que hacía un producto un poquito a demanda y pues ibas navegando así como sin tener tu liderazgo, sino lo que iba llevando el mercado. Entonces, a ver, esto fue de menos, cada vez fue menor, cada vez fue era más complejo, tenemos una estructura integrada verticalmente, desde la hilatura, el tejido, el acabado, la fabricación, digo, la venta de telas, la comercialización. Entonces, cuando tienes todo muy alineado, pues es una ventaja estar integrado, pero cuando tienes esas cosas ya no tan alineadas, pues empieza a ver como cargas, ¿no? Entonces, la hilatura ya empieza a funcionar distinto, el tejido empieza a fabricar lo que el mercado demande en el momento que lo demande, y no estás preparado para un modelo de esa rapidez. El modelo era mucho más integrado y mucho más flat, tal cual. Entonces, ese aprendizaje fue muy complejo, tratar de cambiar de 0 a 100 a entregas muy rápidas, a demandas como el mercado a la velocidad a la que iba. Y al final lo que acabó haciendo es que vimos que lo más sano era desintegrar ese bloque que teníamos y volver unidades de negocios independientes, ¿no? Entonces, la criatura obedecía a un mercado que le demandara cosas y a su vez también tenía esta relación interna con la fábrica de tejido y con la distribución y con la fábrica de acabado, ¿no? Al final, ya para no ser muy largo el cuento, en el año 2005 se acaban vendiendo las unidades de negocio, ¿no? El tejido se vende, el acabado se vende, y conservamos la hilatura, que era la parte inicial del proceso, y bueno, ya teníamos ahí cierto nicho, aprendimos ahí a acomodarnos en el mercado, pero de cosas muy comunes. Eran hilos de algodón, hilos de poliéster algodón, algunos de acrílico, pero nada fuera de lo común. Y observando también estos cambios, yo en el año 2010 empiezo a ver que el mundo textil sí está evolucionando, ¿no? Ya para esos momentos, Zara, Inditex ya era el gran rey que había acabado con el modelo moda, ¿no? Destruyó el modelo moda, la concepción que la tuvimos 40 años o más, y empezaba este tema de la moda rápida. Entonces yo sí veía que había cambios estructurales, cambios de modelo, y pues un poco mi reflexión era, nos va a volver a pasar, ¿no? Va a ser la segunda ola de no entender hacia dónde van las cosas, y pues no nos podría pasar otra vez, ¿no? Entonces, lo que prácticamente hice fue un año sabático, ¿no? En 2010, un poquito obligado, que estábamos bien saliendo de los negocios, y es muy estresante y muy complejo en un negocio familiar decir, vamos a cerrar una planta, no es como cerrarlo, hay muchos intereses, hay muchas emociones, hay una trayectoria, entonces es un poco complejo, ¿no? Las empresas familiares, ¿no? Tienen muchas ventajas, pero también tienen sus situaciones retadoras, y me tomo, a lo mejor no fue un año, a lo mejor fueron 7, 8 meses, pero digo, a ver, tengo que entender qué está pasando y me voy a enfocar en donde creo que pudiéramos también tener, no sé, hacer algún tipo de alianza o tener alguna oportunidad. Y me enfoqué en tres lugares. Uno fue Carolina del Norte en Estados Unidos, que es un centro textil de muchos años, y yo tenía algunas referencias de lo que estaba pasando ahí. Otro era Colombia, que en ese momento 2010, ¿no? Regresémonos a Colombia Tex y Colombia Moda en el 2010, era el boom, o sea, era lo más sexy que había era Colombia. Ellos estaban reinventando el sistema moda en Latinoamérica, traían un ruido muy bueno, y venían también, en el caso concreto de Medellín, de alcaldes y de gobiernos que pusieron a Medellín, en el caso concreto yo que Medellín, en el centro del mundo, como un lugar de innovación, como un lugar muy fresco, entonces me llama mucho la atención.
y el otro era España, ¿no? España era la zona de Valencia y la zona de Barcelona con una tradición muy fuerte y también teníamos que explorar qué estaba pasando. Para mí eran como que los tres. Siempre guardó un resentimiento, a lo mejor es una tontería, pero guardó un resentimiento fuerte contra Asia. O sea, yo en ese momento la culpa era de Asia, alguien tenía que tener la culpa, ¿no? No era nuestra falta de decisión, eran los chinos con sus precios baratos y con su contrabando, entonces guardé como un cierto resentimiento, por así decirlo, en esta época de Asia. Entonces, de Asia no quiero saber nada, sé que son los reyes del textil, sé que están haciéndolo bien, pero no quiero saber de Asia. Entonces, me voy al primer lugar que fui fue a Colombia, ¿no? Me invitan a una... Cuando ya lo traes en la cabeza, dice algo curioso, creo que vale la pena dejarlo. Cuando tú te pones en la cabeza algo, empiezan a suceder cosas alrededor de esa idea que tienes. O sea, yo empecé con lo de Colombia y o sea, al mes o los 2 meses me invitan a era una misión de compradores. Yo no iba a comprar nada en Colombia, pero a ver, te mandan el boleto, te ponen una agenda y demás. Entonces, me llama la atención porque cuando tienes las cosas en la cabeza es como cuando dices, vamos a contar coches rojos y en eso empiezas a ver que hay 10,000 coches rojos, ¿no? O carriolas, empiezas a ver carriolas por todos lados, como que la mente se alinea a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, fui a Colombia y a Medellín, esta misión comercial, y la realidad es que siempre he estado en el Consejo de la Cámara y en ese momento estaba yo de presidente del Instituto Textil Nacional. Entonces aproveché para hacer una investigación muy profunda, ¿no? Entonces me metí a la Cámara de Comercio, a Ciudad Cluster Textil, a Inexmoda, que son los organizadores de Colombia Moda y Colombia Tech. Me hice un recorrido por el Hueco, que es como la parte muy parecida al textil, la moda al por mayor, ¿no? Muy parecido al centro de México. Entonces tenía que hacer como un análisis de qué estaba pasando, ¿no? La verdad es que me quedé sorprendido porque vi alineado el concepto, todos hablaban de la misma forma, todos iban en el mismo sentido y eran dependencias bien distintas, ¿no? Una era la Cámara de Comercio, otra era clústeres textiles, pero todos tenían un discurso al unísono, o sea, era impresionante, eso me recargó mucho de decir, a ver, se puede, o sea, no estoy yendo a Italia, no estoy yendo a un país en Europa, quizás nos llevan mucha ventaja, a ver, Medellín 15 años antes estaba Pablo Escobar ahí, o sea, era como un símbolo de reconversión y de decir, se puede, si te la crees, si la trabajas, se pueden lograr cosas increíbles. Entonces, eso fue como una recarga anímica, también tengo que confesar que después de todo el drama que sucedió, pues yo no tenía como que como el tema anímico hasta arriba, ¿no? Al final estábamos tratando de ver cómo reconstruir algo y si valía la pena reconstruirlo. En ese momento a lo mejor nos dábamos cuenta que era el fin de una historia y tendríamos que dedicarnos a otras cosas, ¿no? Pero esa primera recarga fue muy, muy buena, muy valiosa. Y entendí también cómo es ese tema de alianzas estratégicas. Esta gente hizo muy bien las alianzas estratégicas, entre ellos hacia afuera, en Europa, con los italianos, con los españoles, con los portugueses. Entonces, habían sacado mucho jugo de las alianzas estratégicas y esa fue una idea central que se me quedó. A ver, hoy no se va solo al mundo, hoy se va al mundo en alianzas estratégicas. Complementariedad, trabajar en equipo, y luego en México no estamos tan acostumbrados, somos más llaneros solitarios que queremos ir solos, ¿no? Entonces, así resumen de esa visita a Medellín, me quedé eso, lo de las alianzas estratégicas y el saber que sí se podía, ¿no? Luego, ya no hacer el cuento muy largo, fui a Estados Unidos y en la zona de Carolina la vi completamente volcada a textiles técnicos. O sea, esa gente se había metido a su mercado nacional y a textiles técnicos, textiles muy, muy elaborados. El costo de mano de obra en Estados Unidos es muy caro y en esa época era muy, muy caro. Entonces, lo que hacían tenía que ser de alto valor. No podía ser una producción textil de bajo valor porque los números simplemente no te dan, ¿no? Entonces, me quedo con esta cuestión de cosas técnicas, a nichos muy específicos, automotriz, ropa de protección especial para fuerzas militares, para fuerzas policíacas, para bomberos, hospitalarios, o sea, tenían muy, muy, muy desarrollado un clúster ahí en esa zona de textiles técnicos, ¿no? Entonces me quedo con los textiles técnicos en la cabeza. Y ya el tercer destino fue España, y en España caigo en un instituto que tú también conoces, que es AITEC, ahí en Valencia, que es una locura referente.
un referente, y empiezo a ver de la mano de estas gentes. En ese momento hicimos una alianza estratégica como instituto, el Instituto Textil Nacional de aquí en México y ellos, y derivado de eso llevamos unos programas para certificar empresas en una certificación que se llama Made in Green y O-Protect. Pero eso me hizo meterme mucho a visitar empresas, a intercambiar ideas con empresarios. Ellos estaban a 10 años de haber entrado a la Unión Europea con modelos ya mucho más conjuntos de Europa, ya el Bloom Block, Europa ya block como economía, ¿no? Y lo mismo, alianzas estratégicas. O sea, el tema era alianzas estratégicas, como la profesionalización, que es otra cosa que también me quedo ahí, no es hacer lo que el mercado demande, es escoges un área, te vuelves el mejor en esa área y vas siguiendo una ruta, es decir, a ver, yo hago telas para veleros, y soy el mejor haciendo telas para las velas de los veleros, o yo hago cortinería de la más alta calidad y soy el mejor en hacer cortinería. Entonces, ya metiendo en el conjunto estas tres visiones, pues dije, a ver, está claro, me tengo que especializar en algo, tengo que buscar alianzas estratégicas y tengo que trazar una ruta en base a una especialización y dejar de estar apagando fuegos y a ver qué vendo ahora según lo que el mercado demanda. Entonces, derivado de eso, acabamos haciendo una alianza estratégica con una empresa en España, misma que al día de hoy conservamos, y no sé, un 70% de lo que fabricamos se va a Europa el día de hoy. Y a raíz de esas alianzas estratégicas, pues entiendes que hay fórmulas nuevas de trabajo conjunto. Quizás te vuelves un nodo operativo de ellos, hay compras que hacemos nosotros por estrategia, hay compras de materias primas que hacen ellos, hay productos que se fabrican completamente en México, hay productos que se fabrican la mitad acá y la mitad en Europa, hay productos que desde México es más fácil llegar a América Latina que directo desde Europa. En fin, empieza a haber todo un tema de estrategia comercial, pero muy o sea, siempre basado en las alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, esa ha sido al día de hoy, nuestra fórmula, tener aliados estratégicos y hacer estas alianzas muy reales, poner sobre la mesa prácticamente la producción, la planta, sus costos, esa transparencia para decir cuánto cuesta algo. Oye, a ver, sí lo podemos hacer, pero está muy caro porque a nosotros en América nos cuesta más la luz. Si algo nos falta tecnología, hay que hacer un plan de adquisición de tecnología, una fórmula distinta que vas aprendiendo con esta apertura, decir, quiero aprender, no lo sé, porque mi modelo anterior era otro, pero esa disposición a aprender creo que es algo muy valioso y te va llevando y vas pasando rutas nuevas. Entonces, ya te eché un chorote enorme, pero esa es la historia de Argentum, así breve, ¿no? Pero está súper interesante porque nos dejas varios mensajes, ¿no? O sea, ok, cuando tienes un propósito claro, las cosas empiezan a fluir a tu favor, ¿no? Y se te empiezan a dar oportunidades que tal vez antes no tenías contempladas, ¿no? Y este tema de las alianzas estratégicas, que yo creo que es clave, y bueno, ustedes adelantados también un poco, ¿no? O sea, en México, si bien lo dices, pues no estábamos acostumbrados, pero en estos años algo que hemos aprendido es que pues o vamos todos juntos o ya muchas empresas ya no van, ¿no? Entonces, algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo? También hablas, por ejemplo, de temas como la transparencia, ¿no? Como el tema de alianzas estratégicas, como para seguir creciendo y fortaleciendo una economía. Ahorita hablamos mucho de esta economía circular. O sea, ¿qué es lo que ustedes ven también como oportunidad? ¿Cómo es que surge la necesidad para tener economías más circulares? Sí, perfecto. Desde luego, o sea, y esto de la economía circular obedece un poco a lo que yo contaba en el relato de la historia de Argentina. O sea, cuando ves que vienen cambios tan evidenciales, tan reales, con ese momento era, se va a abrir el mundo a las importaciones, a las exportaciones, no me meto, es que si no te metes, el mismo sistema te va a abortar. O sea, tienes que entrar a fuerza. O sea, mientras más ya calculas, es un tema de timing, si quieres ser de los primeros, si quieres ser de los segundos, pero tarde o temprano vas a tener que entrar. Y creo que la economía circular es tal cual es. O sea, hoy está clarísimo que el futuro en los próximos años, y yo lo diría a corto y a mediano plazo, es la economía circular. O sea, ya no es sostenible el modelo anterior. Y como que no creemos que eso se vaya a caer, pero yo te hago un recuento de los últimos 2 años. O sea, después de la pandemia esto es evidente. O sea, hoy lo estamos viendo. Las materias primas están yéndose para arriba.
de una manera como nunca había pasado. Los fletes y los costos para mover mercancías están yéndose por arriba, pero muchísimo como nunca había pasado. Hay inflación en los países. Justamente hoy leí un artículo de moda.es. Decía, a ver, ya no se puede. O sea, todo lo que sigue es que el costo de las cosas va a tener que subir sí o sí, porque la inflación en los países ha ido para arriba, entonces la mano de obra sube. Los costos de fletes, de traer de Asia para acá y importaciones, como normalmente se hacía, han subido 300%. Las materias primas han subido 100%. O sea, ya es insostenible. Entonces, obviamente todo esto acelera esta idea de economía circular de la que teníamos hace 3 o 4 o 5 años, que algún día va a pasar, pero todavía no. Bueno, estos agentes que nadie los puede adivinar, y esto, yo creo que nadie tiene una bola de cristal para saber que esto iba a pasar, el tema de COVID, de la pandemia y todo esto, pero ya había una línea que estaba trazando el rumbo, o sea, ese era el futuro, y ahorita creo que esto no tiene vuelta para atrás. O sea, el tema de economía circular, de manejar mejor los recursos, de tratar de hacer productos de valor, ¿no? Va a empezar a ser imposible hacer jeans de 200 pesos, eso, o t-shirts de 150 pesos. Eso ya no te da porque las materias primas ya no te permiten tener costos tan bajos, ¿no? Entonces, nosotros sí, desde hace sí, quizás unos 8 o 9 años, empezamos a ver ese tema de economía circular como una realidad y sabíamos que ese era un poco el futuro, ¿no? Aunque hoy en día a lo mejor la gente todavía, el mercado todavía no está tan preparado, no hay una demanda tan clara y tan puntual de esto, pues empezamos a trabajar en el discurso, que es este tema de la transparencia, ¿no? Yo la primera vez que oí esto, y es una copia, un copy-paste, al cual lo tengo que decir, no es un concepto mío, fue una marca en San Francisco que se llama Everlane, que es de un personaje que se llama Michael Friedman. Él es el fundador de Everlane, y este cuate trabajaba en el mundo financiero, ¿no? Cuando vino el crack en 2008 de hipotecario en Estados Unidos, él trabajaba en una financiera, estaba en ese sector. Pero quedó tan tocado, tan traumado de todo lo que pasó ahí, porque ellos al final sabían que esta crisis venía y empujaban la venta inmobiliaria. Entonces el tipo quedó como con un golpe muy fuerte de decir, a ver, fuimos deshonestos, tomamos ventaja sobre la situación y perjudicamos a la gente, y eso está bien, ¿no? Entonces el tipo renuncia completamente al tema financiero y saca esta marca, Everlane, que es una muy buena marca. O sea, el tipo lo que hizo fue irse al mercado de gama alta con un discurso que se llamaba Radical Transparency, ¿no? Es transparencia radical. Yo te pongo en mi página mis costos, a quién le compro, cuánto llevo de utilidad, y voy a hacer la ropa de mejor calidad que pueda. Asoció con un nieto de Hermenegildo Seña, y empezaron con suéteres, por ejemplo, de cashmere, ¿no? Entonces, voy a ir a la fábrica que hace el mejor cashmere, que tiene todas las certificaciones de comercio justo, de no contaminar, de no tener tóxicos en las prendas, y me voy a llevar algo que es justo. O sea, no me voy a llevar el 300% de utilidad. Una utilidad justa puede ser el 30%. Entonces, te vas a la página y venía ahí todo el tema. Eso lo oí la primera vez con una amiga que daba clases en Parsons, en FIT en Nueva York, de ethical business. Pues cuando oigo esto, me impacta. Luego tuve la oportunidad de conocer a este personaje en San Francisco, y la verdad es que todas las cosas que dices, lo quiero adoptar. O sea, no lo quiero matizar, lo quiero adoptar puro y duro, porque creo que ese es es una forma y una visión muy honesta de lo que quieres hacer. Y eso no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con una visión de querer hacer las cosas bien. Y la realidad es que fue para donde vamos nosotros, que es Estados Unidos, Europa, de una empresa mexicana que salga con un discurso así, pues genera mucha confianza, ¿no? Y el tema de las alianzas estratégicas, tener un partner que siempre te está hablando con la verdad y que te pone los elementos en la mesa para decirte qué es lo que hay, cuál es la radiografía puntual, pues ha sido muy benéfico. O sea, creo que eso ha sido un plus, y sobre todo en el contexto de México, que hay mucha gente ve a México con muchas oportunidades, pero les da miedo, porque al final como que las reglas no están claras, como que no sabes
tiene cierto componente de riesgo, ¿no? Pero al final México es un país muy atractivo, tiene unas bondades gigantescas y creo que esto, mandar estos mensajes hacia afuera nos ha ayudado de forma más rápida poder aterrizar nuevas estratégicas, que es el caso de economía circular, que lo que estamos haciendo ahí es un modelo. Como nosotros hacemos fibras técnicas, y las fibras técnicas son muy caras, muy caras. No sé, por darte una referencia, a lo mejor 1 kilo de algodón vale de fibra, hoy ya no sé porque está subiendo mucho, pero vamos a pensar $4 el kilo. 1 kilo de esas fibras técnicas puede valer $40, ¿no? Entonces, es muy caro y hace mucho sentido aprovechar sobre todo las prendas en desuso, esas las vuelves a reciclar y haces algún mix de porcentaje reciclado con fibra virgen, pero puedes volverlo a reciclar N veces, ¿no? Porque ese es un poquito el desarrollo que se tiene acá de hacer un mix que te permita no solo una vez reciclarlo, sino volverlo a reciclar y volverlo a reciclar en el mismo producto, no en un subproducto, sino en el mismo producto. Entonces, eso es muy lento, es poco a poco, hay muchas cosas de prueba y de error, de certificaciones, que al final los perfiles técnicos llevan un componente de seguridad y tienes todo un tema de certificados muy estrictos que tienes que pasar, normativas y demás. Entonces, bueno, ha sido un proceso un poco largo, pero es muy interesante y al final es una nueva área de oportunidad que va a tener 20 o no sé cuánto más para crecer, ¿no? Entonces es el futuro de alguna manera. Claro, sí. Y qué interesante porque, digo, a lo largo de la charla nos has venido hablando también de un modelo de resiliencia, ¿no? O sea, como de, oye, pues adáptate a nuevo contexto, nueva circunstancia, nuevo todo, pero además teniendo, ¿no? Esta base de transparencia. Me gustaría tocar un tema contigo que también creo que es bastante interesante, es cómo han llevado ustedes este proceso para innovar, ¿no? O sea, se han adelantado en ocasiones, en otras han visto cómo otras empresas innovan antes y ya no te alcanzas a subir a la ola, pero ¿cuál ha sido su proceso? No sé si nos puedas dar algún ejemplo para poner en práctica temas de innovación textil. Pues, híjole, es muy complicado porque no, como bien lo decías, no tienes como una ruta hecha, o sea, vas un poco trazándola en base a lo que vas observando. Pero yo creo que algo que es importante, y creo que ese fue el diferenciador entre salirse de esta industria, porque la realidad es que lo pensamos en algún momento, oye, bueno, ya no se pudo como queríamos y lo sano es reinventarse, ¿no? Pero bueno, al final, si es algo que amas, es algo que también tienes muchas horas de vuelo atrás y tienes una expertise y tienes gente que ha trabajado contigo tantos años, y bueno, ¿cómo le volvemos a dar valor, no? Y creo que ahí la respuesta muy simple es que la crisis es el mejor caldo de cultivo para la innovación. O sea, la crisis te lleva a hacer cosas que no pensabas que podías hacer, a tocar puertas que no veías que podías tocar, pero cuando no tienes nada que perder, y lo voy a decir muy honestamente, pues no pasa nada. O sea, a ver, llevémoslo hasta donde sea y ya si eso no es, pues está claro, no va a ser. Tendremos que optar por otra historia nueva, pero creo que eso fue lo que nos impulsó, ¿no? Esa crisis que estábamos viviendo y bueno, yo te puedo decir que gracias a Dios el resultado fue en positivo, muy complicado, nada ha sido fácil, pero una vez que ya estás ahí, y creo que eso fue lo que en Colombia me impactó tanto, porque para ellos tampoco fue fácil, o sea, tenían todo que perder y nada que ganar. Porque, pues, a ver, era el país que nadie quería pintar. O sea, imagínate que la campaña de promoción en esa época, me acuerdo perfecto, de turismo, era el miedo es que te quieras quedar. O sea, sabían que había un componente de miedo y que la gente no iba a Medellín porque tenía miedo, ¿no? Y digo, esa fue mi primera vez en Medellín. O sea, habrá gente que ya había ido y ya sabía de qué se trataba, pero yo no te puedo negar que al principio llegué a la defensiva, ¿no? El aeropuerto y a ver qué pasa y oyes tantas cosas que no sabes, ¿no? Entonces,
creo que eso se me quedó muy grabado. O sea, cuando no tienes nada que perder, tienes que ir a buscar con mucho más arriesgue, ¿no? Que a poco pasa mucho. Ya una vez que rompes esa barrera de la incertidumbre y quizás esos paradigmas, entonces ya se empieza a volver algo normal, ¿no? Yo me imagino siempre como el niño que aprende a nadar, la primera vez que se pone uno que siente que se va a ahogar, la segunda lo avientan y casi se muere, a la quinta ya está sin mucha técnica, pero está nadando y está flotando. El tema es que no se hunda, ¿no? Y ya después va poco a poco, si es que le gusta, yendo a clases y perfeccionando la técnica, pues esto es algo así, muy parecido, ¿no? Después, lo que empezamos a hacer era ver que había metodologías que te sirven mucho para la innovación. Una que usamos mucho es Design Thinking, este tema de pensamiento estratégico que es muy transversal y no es como lo que tenemos acostumbrados, que es un poquito más jerárquico, ¿no? O sea, la idea, el paso 2, el paso 3, aquí hay como una descomposición de todas las partes, donde puedes empezar desde una idea, o puedes empezar desde un prototipo, o puedes empezar desde una oportunidad de un mercado que ves que está creciendo, y va todo entrelazado. Entonces, aprender ese tipo de metodologías, que cada vez las veo más en las universidades, y me da mucho gusto porque es también cambiar una forma de analizar, una forma de pensar, una forma de ver mucho más dinámica y creo que encaja mejor en los cambios que cada vez son más rápidos. Entonces, el Design Thinking nos ayudó mucho. Luego algunas otras herramientas como Canvas, el business model de Canvas, también es una herramienta que ocupamos muchísimo. O sea, y creo que eso es, puedes tomar un cursito, puedes ver hasta tutoriales hoy para tratar de entender estas herramientas, pero te ayudan mucho a equivocarte barato. Esa es una de las cosas. Como lo decía al principio, no puedes ir de 0 a 100, porque es sumamente arriesgado y es sumamente ilógico. Pero empiezas a ver que alguien te habla de, no sé, alguna oportunidad en un mercado, empiezas a explorar, empiezas con poquito, empiezas a medir qué tan viable es, qué tanto te puedes adaptar a eso. No, sabes que esto es inviable, ¿no? Eso nos pasó con el sector automotriz. Había un boom del sector automotriz, teníamos ciertos conocimientos técnicos de fibras y eso, hicimos análisis, tratamos de ir, va, no tenemos las capacidades, no va por ahí, hoy por lo menos. Entonces nos fuimos enfocando a lo que veíamos que teníamos más capacidades y vas así, prueba y error, siempre tratando de buscar proyectos, siempre tratando de meterte de alguna manera, no aislarte, creo que es bien importante, sin distraerte también, o sea, es muy mesurado. Conforme lo vas haciendo, lo vas calibrando cada vez más, pero creo que la innovación hay que entrar. O sea, no es fácil, pero no es imposible. Y creo que las nuevas generaciones también hay que entender este acomodo que puede haber con las nuevas generaciones. O sea, ellos traen una cultura distinta, traen unas fórmulas distintas, y creo que es la primera vez que pasa en la historia donde un señor de 70 o de 80 años se puede sentar con un chavo de 20 e interactuar y aprender, ambos de ambas partes. O sea, eso antes el joven se callaba y escuchaba al mayor y ibas a una junta a aprender. No había, era imposible que tú enseñaras algo, ¿no? Bueno, hoy en día creo que eso también ha cambiado y tener esta transversalidad en el aprendizaje también pues genera puntos de innovación. Entonces, creo que hay muchas ventajas hoy también, que luego como que no las vemos, pero bueno, ahí también tiene que ver un poco la visión, ¿no? El tratar de ser humilde para estar siempre en modo aprender y saber que hoy las herramientas, vas ocupando las herramientas que necesitas, ¿no? Antes, y también saber que caduca el conocimiento. Es otra de las cosas que hacen, que yo he visto que en las empresas es que es lo que toda la vida hemos hecho. Entonces sienten que se hacen otra cosa, pierden todo ese activo de conocimiento del pasado, pero no pasa nada. O sea, eso te llevó a un punto con donde estás hoy y es aprender cosas nuevas. Creo que esa es la limitante principal que yo veo en las empresas de este sector, que ya por años han hecho algo bien. Entonces prefieren ir adaptándolo, pero el tiempo no te da. El timing es bien distinto. Entonces te acaba pasando lo que nos pasó a nosotros. Expulsa el sistema porque ya no cabes en él, ¿no? Claro. Y algo que me encanta de esta charla es que estamos hablando también de muchos sitios, ¿no? O sea, de que, no sé, en Estados Unidos, en Colombia, en tal. ¿Tú qué retos y oportunidades ves en México relacionados a estos temas, ¿no? Innovación, economía circular, hemos hablado de un par de temas. ¿Qué nos puedes contar? Híjole, México se me hace un super país. O sea, México
El problema que siento de México es que hoy, y digo, no voy a ahondar en el asunto, pero creo que la situación sociopolítica y socioeconómica de México nos ha distraído mucho. O sea, a ver, yo entiendo que lo ideal sería que México fuera como el México que todos, el mejor México que cada tienen en su mente, ese es el ideal, ¿no? Pero lamentablemente estas cosas pues no han pasado, pero creo que si tú enfocas más el tema al México, no tanto el México de adentro, y no quiero decir con esto solamente exportas, pero que tengas una visión construida de realidades de afuera con ventajas de México se me hace muy ganadora. O sea, el tema de decir, a ver, aquí hay gente muy trabajadora, hay gente muy chambeadora, muy capaz, el mexicano es muy adaptable, o sea, el mexicano tiene una creatividad de veras grande, ¿no? Ya se partió esto, no se preocupe, ahorita ponemos un tal y tal y lo echamos a andar. O sea, estamos acostumbrados, lo decías tú, la palabra resiliencia está en el ADN del mexicano, porque toda la vida vamos contracorriente. Entonces, hemos desarrollado también unas capacidades de reinventarnos todos los días, ¿no? Quizás no pensado, a lo mejor más mecanizado, porque México es bien retador. O sea, al final México no es un país, las oportunidades son muy disparejas, en fin, tenemos un contexto social bien complejo. Pero creo que si enfocas el tema hacia afuera, hacia otros mercados que ves como oportunidades, y haces un híbrido entre las ventajas de México, yo vería eso bien interesante. Porque así nos pasa, lo viste con 20,000 marcas. Oye, hicimos algo, lo lanzamos en México, no pegó, lo lanzamos afuera, o sea, hicimos un poquito de resonancia afuera y regresamos a México y ahora sí ya todo el mundo nos quiere. O sea, tenemos todavía un poquito ese malinchismo de no creer que los mexicanos pueden, ¿no? Y luego lo dicen en todos los ámbitos, ya ves cineastas o directores de cine que ganan Óscares. O sea, ok, o ves cantantes que la rompen, o ves deportistas que la rompen. O sea, como que siento que esa gente no se dedicó a ver todo lo malo, ¿no? Sino vio lo bueno que había, salió un poco del contexto, hizo un híbrido y dijo, bueno, vamos a romperla. Y ya cuando tienes más credenciales, entonces en México, pues la gente confiará más en la asunto. Igual estoy divagando un poco, pero, a ver, yo México le tengo un chorro de fe. Se puede decir que no nos fue fácil México, o no nos ha sido fácil México, pero es lo que siga conquistar. O sea, ya cuando lo haces en otros países y en otras culturas y demás, México pues tiene que ser sencillo, debería de ser sencillo, ¿no? Claro. Y es más, lo voy a relacionar para que incluso divagues un poco más, pero yo también para ir cerrando. Si tú tuvieras una varita mágica, ¿cómo verías tú el futuro? ¿No? ¿Cómo visionarías que pudiéramos ir preparando el futuro de la industria? Yo, híjole, el futuro, siento que hoy la planeación del futuro va a ser mucho más accidentada que en otras épocas. O sea, en otras épocas sabías que el futuro, por decir algo, en los años 2000, cuando hablamos de la globalización, sabías que la globalización iba a ser el futuro y ese proceso iba a durar, era un modelo económico que iba a durar 20 años. Y así fue. La globalización, 2000, pues, seguimos hoy en 2020 ya con el cierre casi de este tema. Hoy siento que el futuro va a ser sumamente accidentado. O sea, se están construyendo, está cambiando todo, o sea, desde la educación, lo platicaba yo el otro día con alguien de Singularity University, este tema de Silicon Valley, y veías realmente el sistema educativo se va a colapsar para bien, pero se va a colapsar. O sea, hay una democratización de la educación donde hoy el negocio es que todos estemos preparados porque servimos más a los modelos nuevos que vendrán en el futuro, sabiendo algo, que esta idea de no eduques al pueblo porque entonces manipulas al pueblo. Eso ya era un mundo que ya cada vez existe menos. Entonces, esta gente decía, ¿no? Los 30% de los trabajos de los próximos 10 años aún no se inventan. O sea, siento que el mundo, el futuro, es un poquito en tiempo real. Entonces, por eso el tema de las alianzas estratégicas, de los skills que vas necesitando, esa flexibilidad a tratar de entender que los cambios van a ser muy abruptos en muy corto tiempo y tienes que tener una estructura flexible. Esas estructuras que no son flexibles, creo que tienen un reto doble y muchas probabilidades de no entender los cambios y
llegar a destiempo en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Oye, Jorge, ya para también ir cerrando este tema, me gustaría que nos recomiendes qué alternativas, o sea, cómo buscar o cómo encontrar alternativas más sostenibles en la industria de la moda. O sea, siendo empresa o siendo emprendedor, ¿qué recomendaciones tienes? Bueno, fíjate que es una pregunta muy buena, porque me está pasando ahorita con una niña que me buscó, o sea, es a lo que voy con las tendencias estratégicas. No importa el tamaño que tenga, o sea, tocar una puerta no va a pasar nada. O sea, si no te la abren, no pasa nada. Esta niña no la conozco, me buscó por Instagram, estudia diseño anáhuac de Querétaro, diseño de moda, y está haciendo un proyecto de ecología, ¿no? Entonces, justamente con esta inquietud, de decir, ¿cómo metemos materiales más sustentables? ¿Cómo salimos de esta atmósfera confusa del algodón orgánico, del greenwash? Al final, pues, yo no estoy en contra del algodón, pero entiendo que estos temas de los algodones orgánicos nos han manipulado de tal manera que al final piensas que esa es la única opción, ¿no? Entonces, me gustó mucho el enfoque de esta chava, el proyecto que traía era de ver recursos que están alrededor tuyo. Concretamente era el tema del agave, ¿no? Familia tiene algo en Guadalajara de agave, cosas de estas, de tequilas. Entonces era con las materias primas que tienes, qué cosas puedes hacer, ¿no? O sea, una materia, ver si se puede volver flexible, es un biocomponente, empezar a ver de lo que tienes alrededor y creo que es un gran acierto. Y esa es una tendencia muy, muy clara. O sea, ocupa los recursos que estén cerca de ti. O sea, esa es una de las condiciones también de la interesante de la economía circular. Al final, el tema de huella de carbono y todo este asunto, de nada te sirve traer una fibra de poliéster reciclado de PET de China, donde ya hizo todo un movimiento para desplazarse, las emisiones que eso generó, quizás fueron mucho más contaminantes que comprar una fibra virgen a 300 kilómetros de esta planta, ¿no? Entonces creo que ese planteamiento de decir, ¿con qué contamos alrededor? Es un muy buen termómetro para buscar opciones de sustentabilidad, ¿no? O sea, al final, la sustentabilidad creo que también lleva este componente de transparencia y saber darle lectura y saber expresar por qué escogiste una materia prima, creo que es algo muy interesante. Oye, no es algodón orgánico, te lo compró el productor que estaba a X kilómetros de mi empresa y este cuate trabaja en una cooperativa y sí no tienen un certificado, pero yo voy, documento todas estas cosas y les doy una forma o una fórmula. O sea, creo que ese trabajo de campo más duro no se ha hecho y creo que ahí habrá muchas oportunidades en textiles recuperados, en materiales que están de desperdicios, en ideas como los de esta chava que me parecen muy, muy interesantes. Al final están buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una buena forma. Claro, sí, o sea, buscar nuevas formas de, al final creo que todo está, es igual que es transparencia, ¿no? O sea, de cómo vamos midiendo el impacto que vamos generando y realmente, pues el impacto podría ser mucho mayor por, ¿no? Traer, importar ciertos textiles reciclados, o sea, es un tema que hay que poner en la mesa, o sea, hay que buscar nuevas formas de resolver lo que queremos, que al final es generar mucho menos impacto negativo, ¿no? Reducir el impacto negativo que ya generamos como industria. Súper interesante la charla contigo, Jorge. Me gustaría para cerrar, si tienes algún último consejo o alguna herramienta que nos recomiendes para seguir aprendiendo más acerca de todos estos temas. Pues sí, yo creo que, a ver, igual ya es un poco repetitivo. El tema de las alianzas estratégicas de repente lo tenemos como una visión corporativa, ¿no? La gran alianza estratégica entre una empresa A y la empresa B. Yo creo que las alianzas estratégicas también son muy, muy en el canal uno a uno. O sea, al final, te digo, todo el mundo tiene algo que aprender siempre y sobre todo los perfiles que están en temas de innovación, entendemos muy bien esa parte. O sea, cuando alguien te toca una puerta, para algo, para una consulta o para una idea o alguien que está buscando algo, de ahí nacen necesidades. O sea, y te voy a poner un ejemplo ya, igual para el cierre de algo que nos pasó con un producto que hicimos antes de la pandemia, después por la pandemia se atrasó un poquito,
pero esta organización de Estados Unidos, PETA, busca la protección y el cuidado animal. Pues hay un problema ahí que ellos detectan fuerte con la industria de la lana, ¿no? La industrialización de la lana, al final, haber tanta demanda, pues empiezan a perder los estándares básicos de calidad y de respeto de la vida de estos animales. O sea, valen por la capacidad y la rapidez en la que pueden producir la lana, y bueno, ha habido abusos fuertes en este tema, y la pregunta para ellos era, oye, a ver, puede haber algo que sustituya la lana, porque la lana es una superfibra. La lana es una fibra que tiene muchísimas características muy buenas. O sea, de forma natural es antiolor, regula térmicamente el calor, es suave, es muy atractivo. Un suéter de lana o un pantalón de lana en invierno es algo muy rico, ¿no? Entonces, partes de oír una problemática, y nosotros en ese momento pues no teníamos algo ahí a la mano. Entonces, oímos la problemática, con el equipo lo trabajábamos un poquito y decía, a ver, si es una situación real, tenemos experiencia en eso, porque en el pasado hacíamos casimiles, que propiamente eran lana, y teníamos equipos que podían servir en la planta para hacer algo así. Y empezamos a trabajar en ideas, las rebotábamos con ellos, y al final lo que acabamos haciendo fue un componente de 3 fibras, ¿no? Una fibra hicimos un juego de decir, a ver, ¿qué fibras de las que hay en el mercado, de las que tenemos, la verdad es que tenemos un acceso importante a fibras de muchos tipos en la planta? A ver, la suavidad, el tencel, es la fibra más suave del mercado, bueno, es un componente. Oye, una fibra que nos ayude a la transpirabilidad y al tema de no secuestrar los olores. Pues el carbón activado, que es una fibra también muy moderna, muy técnica y demás. Oye, luego una fibra que ayuda al aislamiento para el frío, pues Thermolite, que es una fibra que se ocupa mucho para ropa de esquí y demás, ¿no? Entonces tenés ahí 2 componentes orgánicos, que era el carbón activado y el tencel, y un componente sintético. Pero acá no había una restricción de decir, no ocupes sintético, tiene que ser natural. Al final era generar algo que pudiera igualar las propiedades de la lana o incluso mejorarlas. Y así fue como nace esta fibra que hicimos, que se llama Ecothermal, y sacamos el certificado vegano por parte de ellos, certificamos el producto, y bueno, se nos atoró un poquito por la pandemia, pero la idea es, estamos ya en pláticas con algunas empresas. Lo que queremos es cerrar alianzas estratégicas, no tanto vender el producto masivo, sino esa tecnología que quede en manos de algunos partners con los que estamos haciendo ya pruebas, y todo esto va con laboratorios, testearlo, y bueno, es un camino un poquito largo, pero al final vas creando en base a la necesidad. O sea, contestando ya en un resumen, utilizando esto, es estar muy pendientes de las necesidades. A partir de las necesidades, crear soluciones. Ese es un camino muy ad hoc para el tema de innovación. Súper. Pues muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por compartir tanto el día de hoy. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros, escuchándonos, y bueno, pues cada semana aquí tenemos a un experto, cada quien en su materia. Jorge, de verdad, gracias nuevamente y hasta la próxima. Hombre, Lau, gracias a ti. Estuvo muy rico. La verdad es que me encanta compartir cosas y aprender. Siempre estoy con esa disposición. He visto tus cápsulas y me gustan mucho. Entonces, es un gran honor. Gracias, gracias. Chao a todos, todas. Chao.